Saludos para todos, sean cordialmente bienvenidos a esta que es la última sesión online de las terceras jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada, evento organizado por la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA, y dentro del marco de celebración de nuestro cuarto aniversario. Mi nombre es Ilianis Arenas, presidente de SIGMA, y tengo el placer de ser la moderadora en esta conferencia. En nombre de todo el comité organizador de este evento, quiero agradecerles a todos por conectarse a esta conferencia titulada Fundamentos sobre Geodesia y Sistemas de Referencia, que será dictada por Hermógenes David Suárez. Hermógenes es ingeniero geodesta de la Universidad del Zulia, cuenta con posgrados en GIS y Data Science, es fundador y actualmente asesor de SIGMA, profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia, gerente del Departamento de Operaciones Geoespaciales, Geomática y Teledetección de OPSI, y también representante del Comité de Geodesia en la IOGP. Para toda nuestra audiencia, las preguntas o comentarios que puedan surgir durante la presentación, por favor déjenlas escritas en la sección de preguntas y serán atendidas una vez finalizada la presentación. No me queda más que dejarle la palabra y darle la más cordial bienvenida a Hermógenes. Hola, Yani, gracias por la introducción. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, gracias por la invitación. Buenos días o buenas tardes para todos los que en este momento están conectados con Sigma en esta oportunidad. Bueno, el día de hoy he preparado una presentación. Bueno, tratará de resumir un poquito algunos conceptos fundamentales de geodesia. Pido disculpas para aquellos que de alguna manera tienen conocimientos ya avanzados sobre estos temas. La idea es original cuando yo preparé esta presentación fue divulgar un poquito el rol de la geodesia, la profundidad que puede tener, su relevancia para una audiencia no especializada en geodesia, más bien orientada a estudiantes de, se podría decir, de pregrado de algunas otras disciplinas como GIS o geociencias en general. Realmente el propósito de esta no era dirigir un curso avanzado de geodesia para geodestas. Sin embargo, también intento darle un toque, vamos a decir así, operacional o práctico de lo que es la geodesia y cómo se aplican estos conceptos o estos fundamentos en la práctica. Y bueno, un poco hablar de las mejores prácticas de estos conceptos. Vamos entonces a comenzar compartiendo un poquito lo que es el contenido que vamos a discutir hoy. Ilianis me confirma si se está viendo la presentación. Sí, perfecto. Ok, bueno, vamos a hablar un poco de la geodesia, del concepto de la geodesia, su definición, también cuáles son los sistemas geodésicos de medición. Esto también se puede decir de otra forma, o los sistemas de medición geodésica. Cuáles son los modelos geodésicos de la Tierra, que es el datum horizontal, datum vertical, sistemas de coordenadas. También hablaremos de la conversión y transformación de coordenadas y sus propiedades. Y bueno, y finalmente haré algunos comentarios y algunas recomendaciones. En este sentido, también vamos a ampliar un poquito lo que son sistemas de coordenadas nuevamente desde una perspectiva más operacional y práctica, más que teórica. Bueno, para los no geodestas es importante, bueno, entender
qué entendemos nosotros por geodesia y cuál es el problema de la geodesia. Aquí tenemos un concepto planteado por Torge en el libro de Torge de 1991, cuya principal idea se fundamenta en la determinación de la figura y el campo de gravedad externo de la Tierra y otros cuerpos celestes en función del tiempo. Y creo que esto es clave, en función del tiempo, si bien eso se considera bien obvio desde hace algunos años, creo que hoy día estamos viendo una mayor, en la práctica, en lo operacional, ya se empieza a materializar la idea de los cambios en el tiempo, al punto que, bueno, ya hoy día hablamos de sistemas de referencia dinámicos, variables en el tiempo, y estas consideraciones ya empiezan a tener una mayor presencia, no solamente en los datos en sí mismos, en la colección de información, sino también en el procesamiento, los sistemas de procesamiento de datos. Y bueno, de eso también hablaremos un poquito. Entonces, bueno, yo creo que para los que no son geodestas es importante tener como referencia este autor, Wolfgang Torge, y cuyos libros también están traducidos al español, y ahí podrán profundizar un poco más sobre lo que son estas ideas. Obviamente hay muchos otros autores, conceptos también muy parecidos, pero creo que Torge recoge una idea global bien, que aún se considera, vamos a decir, bien completa para nuestros tiempos. Desde el punto de vista de las disciplinas o subdisciplinas, la geodesia la podríamos dividir en estas cuatro grandes cuatro grandes disciplinas, que son la geodesia geométrica, la geodesia física, la geodesia satelital. En esto no estoy muy seguro, creo yo que en algunos autores también la describen como geodesia espacial, porque no necesariamente la geodesia es únicamente, o la geodesia, digamos, se basa en satélites. Hay otras tecnologías espaciales no satelitales, y bueno, podríamos mencionar algunas más adelante. Y bueno, y por último, la geodesia astronómica. Como saben, bueno, la geodesia geométrica, la primera en la lista, se ocupa un poco de la descripción precisa de ubicaciones en la superficie de la Tierra, utilizando principios geométricos. Principalmente implica la creación y la utilización de sistemas de coordenadas para representar con precisión dichas posiciones en un espacio tridimensional o, en algunos casos, 4 dimensiones, considerando la variable tiempo. Estos sistemas de coordenadas son herramientas fundamentales para la cartografía, para la navegación y diversas aplicaciones geoespaciales. En el caso de la geodesia física, esta se centra en comprender y modelar el campo gravitatorio de la Tierra y sus efectos en la forma y el tamaño del planeta. Involucra el estudio del campo de gravedad de la Tierra, el geoide, sus variaciones a lo largo del tiempo. La geodesia física proporciona la base teórica y práctica para determinar alturas, anomalías de gravedad, ondulaciones del geoide, que bueno, son fundamentales en los sistemas verticales. Por otro lado, la geodesia satelital, bueno, como dice su nombre, utiliza satélites artificiales para medir y monitorear la forma de la Tierra. Y yo hacía un paréntesis aquí porque, bueno, por ejemplo, hay aspectos de la geodesia que no sé si yo podría decir que son solamente satélites artificiales, porque bueno, también hacemos mediciones láser hacia
receptores que tenemos en la Luna. Entonces, ¿dónde encaja eso? Bueno, la Luna es un satélite, pero no es artificial. Y entonces, bueno, por eso creo que yo prefiero ampliar un poquito ese término. Ahí hay misiones espaciales que no necesariamente son satélites propiamente. Bueno, entonces en esta categoría tenemos obviamente GPS o GNSS, Sistema Global de Navegación por Satélite, altimetría satelital, gravimetría satelital y un sinfín de técnicas, también las mencionaremos más adelante. Entonces la geodesia satelital juega un papel crucial en la navegación global, la observación de la Tierra, los estudios climáticos y la investigación geofísica. Yo siempre digo que, por ejemplo, las técnicas de sensores remotos, especialmente las que se basan en plataformas o vehículos satelitales o espaciales, también deberían ser considerados parte de la geodesia satelital. Y por último tenemos la geodesia astronómica. Esta ya se enfoca en la aplicación de observaciones astronómicas para determinar el tamaño, la forma y la orientación de la Tierra. Involucra el uso de cuerpos celestes como estrellas, quasars, planetas y la Luna como puntos de referencia para medir posiciones en la superficie terrestre. La geodesia astronómica desempeña un papel crucial estableciendo el marco de referencia fundamental para las mediciones geodésicas y en la comprensión de la rotación y el movimiento de la Tierra en el espacio. Quizás esa es la principal aporte, ¿no?, de la geodesia astronómica hoy día. Bueno, entrando ya un poco a las técnicas de medición geodésica y casi en todo esto que estoy aquí mencionando, los voy a ir describiendo poco a poco. Tenemos entonces GNSS, bien conocido por todos ustedes. Esto incluye GPS, GLONASS, Beidou, Galileo y otros sistemas. También tenemos el VLBI, Very Long Baseline Interferometry. Este VLBI utiliza radiotelescopios en diferentes ubicaciones de la Tierra para observar fuentes astronómicas distantes, por ejemplo quasars, lo que permite mediciones precisas de los ángulos de orientación de la Tierra y su escala. También tenemos entonces el SLR o también LLR. Las estaciones terrestres, estas estaciones terrestres usan pulsos de láser cortos dirigidos a reflectores o reflectores en satélites o en la Luna, lo mencionaba ahorita, y miden el tiempo que tarda la luz en ir y regresar, proporcionando mediciones precisas de distancia. Entonces, bueno, esto es importante para entender mejor la ubicación del centro de masa de la Tierra y también proporciona datos sobre la escala. En el caso de DORIS, el Doppler orbitografía y radioposicionamiento integrado por satélite. Este sistema usa balizas terrestres que usa principalmente para calcular órbitas precisas en satélites altimétricos o de altimetría satelital. Y para ello, con la finalidad de mejorar la distribución global de posiciones y velocidades, por ejemplo, en el ITRF o en el ITRF, en los marcos de referencia terrestre global. La otra técnica, altimetría satelital, esta técnica usa señales de radar, de láser, desde satélites para medir la altura de la superficie de la Tierra, lo cual es crucial para mapear y estudiar los cambios en el nivel del mar y en las capas de hielo. También tenemos la gravimetría satelital. Sí, ahí está, gravimetría satelital.
bueno, son mediciones para determinar el campo gravitatorio de la Tierra. Estas variaciones ayudan a entender la distribución de las masas de la Tierra. Esto también es un indicador de cómo se comportan los océanos o dónde se acumula más o menos cuerpos de agua o volúmenes de agua. El deshielo también es importante en estas aplicaciones, o sea, es una de las aplicaciones de la gravimetría, y también la deformación de la corteza terrestre. También tenemos INSAR, o DINSAR, también conocido como DINSAR. Es una técnica derivada del radar, de satélites de radar. Y bueno, y esta, creo que se ha hablado ya en esta jornada sobre esta técnica. Fundamentalmente nos permite medir con una gran exactitud o precisión, mejor dicho, deformaciones de la corteza terrestre en tanto horizontales como verticales. Lo bueno de esto es que no depende en gran medida de las condiciones atmosféricas, es decir, son satélites que pueden estar orbitando 24 horas, pueden hacer mediciones en cualquier momento, al igual que GPS. Y esto permite entonces, por ejemplo, medir cuánto se pudo haber deformado la superficie terrestre por causas de un terremoto, de un sismo o incluso por efectos más lentos, menos violentos, se podría decir, como lo es, bueno, una subsidencia o el desplazamiento, el deslave de una masa. Esto es muy usado en aplicaciones geotécnicas o geotecnia para mitigar riesgos. En algunas, también geología se usa mucho. Bueno, y obviamente en geodesia para el control de deformaciones, ya sea subterráneas o incluso en la superficie. Bueno, hay otras tres que dejo de último, que son más de carácter, digamos, terrestre. O sea, son mediciones que podemos hacer con instrumentos sobre la superficie terrestre. Todas las que mencioné arriba son de plataformas satelitales o espaciales, de alguna manera. Y en estas sí son más conocidas. Bueno, en este caso olvidé de hacer la traducción, pero bueno, estamos hablando de mediciones gravimétricas terrestres, estamos hablando de mediciones láser terrestres y las mediciones clásicas conocidas en geodesia, que bueno, en algunos casos todavía se usan, no necesariamente, por ejemplo, estoy seguro que todavía se hacen mediciones con equipos óptico-electrónicos de mayor precisión, sobre todo en aquellos lugares confinados donde por alguna razón las técnicas satelitales no pueden ser aplicadas. Bueno, en este contexto, quería pasar al siguiente nivel, que es un poco hablar de los parámetros de orientación de la Tierra. Entre ellos tenemos entonces, obviamente tenemos el movimiento del polo, tenemos la determinación de tiempo, o cuáles las referencias de tiempo que se usan, la determinación de la longitud del día, coordenadas celestiales también del polo, o sea, coordenadas del polo desde la perspectiva celeste, y los movimientos de nutación. O sea, todos estos elementos son considerados dentro de los parámetros fundamentales de la geodesia para poder proveer marcos de referencia o sistemas de referencia. Entonces, bueno, aquí hay un gráfico, un ejemplo de cómo se ve este movimiento del polo. Aquí podemos ver en la gráfica superior cómo es el desplazamiento, la serie de tiempo del desplazamiento en la coordenada X.
repito, son coordenadas celestes, y en la componente Y de lo que sería el polo en el polo norte. Tenemos ahí cómo se va desplazando ese punto. No desde, y quiero aclarar esto, no desde el enfoque magnético, esto es puramente posicional astronómico. En este caso vemos las variaciones de lo que es la diferencia entre el tiempo universal coordinado y el tiempo universal 1. Entonces podemos ver también aquí ciertas oscilaciones, es decir, todas estas correcciones deben ser aplicadas para que tanto tiempo, espacio y todo lo que consideramos de alguna manera por sentado, el día dura, la duración del día o que el polo es un punto fijo en el espacio, esto nos demuestra que no es así y a partir de ahí se derivan muchísimas, pues empezando que no son constantes, son variables en el tiempo y de ahí se derivan otras referencias. Aquí podemos ver la variación del día, es decir, cómo varía la duración del día. Bien, esta es una gráfica cortesía del ERS. Podemos ver cómo va oscilando y tiene ciertos patrones, ¿no? Ya más o menos determinados. Pero bueno, el punto es que no es algo constante. La duración del día va variando en el tiempo. Y tenemos los movimientos de nutación también. Entonces, podemos ver en la componente psi y en la componente epsilon esas variaciones. Y aquí podemos ver una gráfica de cómo, nuevamente desde la perspectiva celeste astronómica, cómo se va moviendo el polo a lo largo del tiempo. Entonces vemos ahí una serie de tiempos, como el polo está haciendo como un desplazamiento circular, vamos a decir así, no uniforme. Esa velocidad no es uniforme, no es constante. Y bueno, y esto obviamente, siendo el polo uno de los puntos fundamentales para definir sistemas de referencia, y al saber que el polo se mueve, entonces por supuesto, entonces nuestros sistemas de referencia tienen que tomar esto en consideración. El siguiente punto es un poco describir cuáles son los principales o los modelos de la Tierra fundamentales. Nuevamente pido disculpas, aquí lo dejé en inglés. Bueno, tenemos obviamente el geoide, que el geoide viene siendo la superficie de la Tierra que mejor describe, vamos a decir así, la Tierra desde el enfoque del campo de gravedad y por lo tanto se usa una superficie equipotencial de gravedad para definir cómo es esa forma de la Tierra desde el enfoque gravitacional. Por otro lado tenemos, vuelvo atrás, perdón, entonces el geoide vendría siendo como un modelo de la Tierra, un modelo basado en la gravedad, en el campo de gravedad, y lo cual lo llamamos modelo físico. Por otro lado tenemos el elipsoide. El elipsoide es un modelo geométrico, matemático, y se podría decir que es una muy buena aproximación de la forma de la Tierra, un elipsoide de revolución. Digamos, la principal ventaja de tener un elipsoide para describir la Tierra es que, bueno, facilita el cómputo matemático, vamos a decir así, la aplicación de las matemáticas para determinar distancias, para determinar coordenadas, para medir ángulos, ya que es una superficie matemáticamente fácil de manejar. Entonces, por eso se usa una aproximación geométrica como el elipsoide de revolución para sobre todo
tema de mediciones y de posiciones geodésicas. Bueno, aquí podemos ver entonces estos dos modelos, cómo se conjugan, ¿no? Cómo se combinan. En la izquierda o en mi izquierda tenemos el elipsoide. Entonces ahí se puede ver el elipsoide y cómo las coordenadas, la longitud aquí en el plano del ecuador, lambda, la latitud geodésica. Tenemos también un punto sobre la superficie. Déjenme ver si yo puedo activar el pointer. Ok, aquí está. Entonces aquí tenemos el punto sobre la superficie y como les decía, aquí está la latitud, aquí tenemos la longitud. Entonces se usa el elipsoide como referencia. El elipsoide, ya hablaré un poquito más de eso, pero el elipsoide, bueno, pueden ser de uso local, también pueden ser de uso global, y así hay varios tipos, ¿no? Del lado del extremo, en el extremo derecho tenemos el modelo geoidal, que describe muy bien el campo de gravedad, es decir, se define una superficie equipotencial, el campo de gravedad, para, bueno, para establecer principalmente las referencias verticales, o en otras palabras, las alturas y las profundidades. O sea, queremos saber cuál es nuestro cero para partir del cual mediremos alturas o profundidades, y para ello entonces se usa fundamentalmente el campo de gravedad para definir esas referencias. Entonces aquí vemos un ejemplo, rápido en el centro, vemos un ejemplo de la, vamos a decir, la combinación de estas dos superficies de referencia. En el caso del rojo, de la línea roja, esta, que más o menos es la superficie equipotencial del geoide, y la línea negra, la elipse, descrita por el elipsoide. Entonces, en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, cuando se definió el datum Lacanoa, se buscó un lugar con unas condiciones donde, en este caso, el punto Lacanoa en el estado de Anzoátegui, donde hubiese una mejor convergencia, vamos a decirlo así, entre la superficie elipsoidal, en aquel entonces se estaba hablando del elipsoide internacional de Hayford, y el geoide, que no había un modelo geoidal como tal, pero se podía establecer por unas mediciones astrogeodésicas y astrogravimétricas, básicamente haciendo mínima la deflexión de la vertical, y de esa forma, en rangos generales, se pudo ubicar un lugar donde esas diferencias fuesen mínimas, casi cero, y en ese punto entonces se podría decir que era el punto de mejor tangencia entre el elipsoide y el geoide, por lo cual servía muy bien como un punto fundamental para establecer un nuevo datum geodésico, en aquel entonces provisional, pero que terminó siendo como por más de, no sé, 50 años. Y hasta que, bueno, se definieron otros. Aquí en el caso de hablar un poquito de los conceptos, el datum horizontal, entonces tenemos que, se puede decir que el datum geodésico es un modelo matemático que contiene parámetros y constantes, que define el tamaño y la forma del elipsoide de la Tierra, así como el origen y la orientación del sistema de coordenadas utilizado para describir ubicaciones en la superficie terrestre. Bueno, aquí tenemos una definición de mi amigo Roger Lott. Ellos dicen que el datum geodésico es el mecanismo a través del cual se define la relación entre el elipsoide y el geoide. Sí, eso se podría decir que es así, pero en la práctica también se puede decir que un datum específico es fundamental para la cartografía y para la geodesia,
ya que al definir esa relación entre el elipsoide y el geoide, se pueden hacer mediciones y descripciones precisas de la ubicación, es decir, coordenadas, mediciones en diferentes regiones de la Tierra. Y obviamente el dato geodésico es el referente estándar, vamos a decirlo así, para los datos geoespaciales, permitiendo un posicionamiento, mapeo, navegación consistente y preciso, ya sea para un país, para un continente, incluso a nivel global. Aquí presento un poco cómo se pueden clasificar, o sea, cómo podríamos nosotros escribir los diferentes datos. Entonces creo que es importante entender que estos pueden ser clasificados según sus dimensiones, por ejemplo, los datos horizontales o el dato vertical, en general, ¿no? Cobertura, si son de cobertura local, regional. Local, por ejemplo, yo diría que hay algunos que están bien enfocados a una provincia, podríamos decirlo así, ¿no? Yo sé que esto es relativo porque hay provincias que son muy grandes, por ejemplo, Alaska o California, o Texas, ¿no? Por decir algo, incluso más grandes que muchos países. Pero también están los regionales, continentales, como el caso, por ejemplo, de Sirgas, ¿no? O globales, como se podría decir, por nombrar algunos, el W84 o el ITRF, en fin. Origen, bueno, estos pueden ser de origen topocéntrico, geocéntrico o cuasi geocéntrico, de tipo geométrico o geopotencial. Decíamos que geométrico cuando se trata de, por ejemplo, cuando hablábamos de un datum basado en un elipsoide, o geopotencial si estamos hablando de un modelo, de un datum vertical, por ejemplo, usando el campo de gravedad. Sí, también es importante considerar que hay algunos que dependen o están fijos o no a las placas tectónicas. O sea, incluso aquí entra el concepto de lo que decía antes, las consideraciones de las variaciones de estas coordenadas en el tiempo y también cómo eso deriva en lo que hoy es una realidad, una tendencia, que son los sistemas de referencia dinámicos o sistemas de coordenadas dinámicos, que incluyen no solamente las coordenadas en sí, sino la época, pero ya la época como parte de las coordenadas y no la época como una referencia o una metadata de la coordenada, ¿no? En este caso estamos hablando de que X, Y, Z y el tiempo, para poder entonces hablar de coordenadas precisas en un marco de referencia dinámico. Desde el punto de vista de cómo son determinados estos datos, bueno, estamos hablando de las observaciones, pueden ser astronómicas, gravimétricas, astrogravimétricas, astrogeodésicas, triangulaciones, trilateraciones, dependiendo de la época de estos datos, incluso también hay combinaciones de estas cosas, de estas mediciones, de este tipo de observaciones. Y bueno, hoy día obviamente la tendencia es más satelital, más basada en tecnologías satelitales globales, pero bueno, no se debe omitir o descartar que hasta hace pocos años, aún 20 años atrás, todavía se seguían aplicando triangulaciones o trilateraciones. Y no hay nada de erróneo con ello. Desde el punto de vista del datum vertical, bueno, como decía antes, una superficie de referencia utilizada para medir y reportar elevaciones y profundidades en la Tierra. Se define por ser una superficie de nivel específica, como el nivel medio del mar, por ejemplo, y proporciona un marco consistente, ¿no?, para determinar la posición vertical de los puntos en relación a esa superficie de referencia. Los datos verticales, perdón, los datos verticales son esenciales para la cartografía, el levantamiento y la construcción de diversas aplicaciones geoespaciales, ingeniería,
obras de ingeniería, carreteras, puentes, fundamental el control vertical y tener un datum vertical bien estable y bien definido. Uno de los, diría yo que uno de los problemas o de los desafíos más importantes hoy día es poder integrar estos diferentes datos verticales que existen en nuestros países. La unificación de ellos es complejo, es un esfuerzo inmenso para poder hablar de un datum vertical común para todos los países. Es una tarea, o sea, un datum vertical común para todos los países, preciso y exacto, es complejo. Hay muchos esfuerzos que se vienen haciendo desde hace años, sobre todo desde CIRGAS en el contexto suramericano. Y sin profundizar mucho en ese tema, creo que eso es una tarea titánica, pero necesaria, muy necesaria, sobre todo en nuestros tiempos donde el cambio climático juega un papel crucial en el sentido de que puede afectar las variaciones en el nivel medio del mar, impactar de forma negativa no solamente a la población, a algunas, vamos a decir, poblaciones en las zonas costeras, bueno, sino todo el impacto también que eso tiene en otros ámbitos económicos, de infraestructura y todo lo demás, ¿no? Eso puede conllevar también a migraciones o desplazamientos no deseados. Y bueno, recalcando un poco, el datum vertical describe la relación de las alturas relacionadas con la gravedad con respecto a la Tierra. Entonces, hablando ahora de los sistemas de coordenadas, ¿cuánto tiempo llevamos? Ok. Los sistemas de coordenadas, rápidamente podríamos decir que tenemos los curvilíneos, los cartesianos, los no regulares. En los curvilíneos, entonces voy a ir adelantándome en esto. Tenemos los dos dimensiones, también tenemos esférico. Vamos a pasar esto más rápido para que lo veamos mejor. Entonces aquí tenemos, estas son las coordenadas curvilíneas que pueden ser de 2 dimensiones, créanlo o no. Esto sigue usándose muchísimo, sobre todo en la navegación, no solamente aérea, sino también en otros aspectos de la ingeniería. Se usan instrumentos de navegación que trabajan en coordenadas polares, donde nosotros, los geodestas, intervenimos haciendo mediciones de este tipo. Y yo, para dar solamente un ejemplo, la navegación de la perforación de un pozo depende de estos sistemas. Es algo muy usado. También están los sistemas esféricos, o sea, de coordenadas esféricas. Esto es también bastante común en la astronomía, también en la ingeniería. Es otra aplicación de ellos. Y obviamente están las coordenadas curvilíneas elipsoidales, bien conocidas en la geodesia. Las usamos todos los días con GPS, latitud, longitud. ¿Okay? Y quiero hacer énfasis en que hay una gran diferencia entre las coordenadas elipsoidales y las coordenadas esféricas. Recuerden que en geodesia, sobre todo en las técnicas geodésicas, se usan coordenadas elipsoidales que no lo voy a explicar acá, pero es importante recalcar que la latitud, sobre todo, es totalmente diferente. Y bueno, siempre trato de decirle a la gente que si queremos ser un poquito más precisos al describir esto, siempre usemos coordenadas latitud geodésicas para saber que estamos hablando de un elipsoide, y latitud geográfica para cuando nos estamos refiriendo a una superficie esférica. En algunos casos es muy común usar esto todavía, esta coordenada. Aquí tenemos entonces las coordenadas cartesianas. Aquí hay un ejemplo de varios casos de coordenadas cartesianas 2D. Por ejemplo, las proyecciones cartográficas es un buen ejemplo. También tenemos otros
sistemas, por ejemplo, en este caso en el centro vemos un proyecto sísmico, un arreglo del despliegue de geófonos y de fuentes de energía en un proyecto sísmico, el cual genera un mallado. Ese mallado uniforme, regular, no necesariamente tiene que ser ortogonal, pero bueno, es un sistema, vamos a decir, único de la sísmica, que también es cartesiano 2D. Obviamente tenemos los datos raster o de sensores remotos, que pueden ser imágenes de satélites, pueden ser modelos de elevación, también usan un mallado espacial uniforme, también se le dice grid, y bueno, esto se fundamenta también en un sistema de cartesiano. Digo esto porque como geodestas o profesionales de las ciencias geoespaciales, de algún u otro modo usamos esta información, usamos proyecciones, no necesariamente proyectos sísmicos, pero datos raster con toda seguridad se usan. Otra forma de ver las coordenadas cartesianas en 3D son estos tres tipos. Están las coordenadas geocéntricas cartesianas, muy usadas por el sistema GPS, muy usadas en geodesia y por los sistemas de navegación satelital. También tenemos las coordenadas cartesianas 3D topocéntricas, quiero decir, coordenadas topocéntricas, que son estas azules que ven allí, donde entonces por ejemplo, se usan mucho cuando estamos hablando de modelos de velocidad, sí, modelos de deformación. Creo que ahorita no me viene a la mente otro ejemplo, pero bueno, esos son algunos. Y otro sistema de coordenadas cartesianos ya un poquito multidimensionales. No puedo dejar de mencionar bueno, aquí hay varias categorías, pero por ejemplo tenemos este gráfico aquí a la izquierda, que muestra una ilustración de 4 variables, por ejemplo, ¿no? Tenemos X, Y, Z, la altitud, ¿no? Y cómo eso va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, una descripción rápida de esto, por ejemplo, cuando estamos trabajando con datos INSAR, por ejemplo, donde tenemos las coordenadas X, Y, el valor del desplazamiento, si se puede decir así, o de la altura, y luego tenemos otros registros más, pero ya dependiendo del tiempo. Entonces son muchas capas, casi todas dependiendo del tiempo. También podríamos ver eso como esta ilustración que vemos aquí, es un cubo, donde, repito, no necesariamente tiene que ser altura. Yo a lo mejor en un punto en específico puedo tener tiempo, temperatura, precipitación y un montón de otras cosas, donde cada una de esas variables va a tener su propia unidad de medición, y esas unidades de medición deben estar de alguna u otra manera correlacionadas, no tanto, o sea, espacialmente y desde el punto de vista de unidades y estándares, con la posición en la que estamos hablando. Por ejemplo, estamos XY en latitud y longitud, pero entonces los datos de tiempo, no sé, ya sea en segundos, ya sea en días, en años, como sea, y la temperatura y otras cosas que vamos a agregar en esos datos. Tenemos un cubo de información multidimensional donde tenemos que considerar todos esos elementos de unidades, de sistemas de referencia para poder manejar esta data de forma correcta. Y en este caso estamos viendo aquí un ejemplo de un sistema de coordenadas irregular. No quiero decir que es el único, pero por ejemplo en el caso de las alturas, la referencia no es un plano, no es una curva como tal. Estamos hablando ya de una superficie equipotencial. En este caso podríamos decir en forma general
nivel medio del mar o el geoide, etc. El punto es que ya esto no es un plano, no tiene una geometría que pudiésemos describir matemáticamente de forma tan sencilla. Entonces, por ejemplo, en el caso de las alturas, la gravedad no es el único caso. Esto también se podría extender a, por ejemplo, otro tipo de campos. O sea, campos, por ejemplo, magnéticos o de otras magnitudes. Pero es más o menos lo mismo. En el caso concreto de la geodesia, el campo de gravedad y las alturas se refieren a un sistema de coordenadas cuya geometría es irregular. No se podría hablar de geometría en sí mismo, en un sentido, digamos, básico. El otro aspecto que quiero conversar o siempre trato de explicar bien a las personas es la diferencia y las complejidades que pueden haber cuando hablamos de conversión de coordenadas y transformación de coordenadas. O sea, para nosotros, o yo trato siempre de usar esta terminología, conversión, para eliminar la presencia de un cambio en el dato. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de conversión es porque estamos intercambiando información entre diferentes, ya sea sistemas de coordenadas como los que mencioné anteriormente, pero el datum sigue siendo el mismo. El datum permanece constante, tanto en el sistema de coordenadas de origen como en el sistema de coordenadas final. Es decir, estoy llevando de coordenadas geodésicas a UTM, pero en el mismo datum. Por decir algo, no sé, Sirgas o PESAT 56. Dejo el mismo, no cambio el datum. Cuando hablamos de transformación, o sea, estos son, no es que tiene que ser así, pero yo diga, son convenciones que se han poco a poco establecido para poder diferenciar, y hay que diferenciarlo porque eso tiene su riesgo. Entonces, cuando hablamos de transformación, entonces ya estamos combinando, incluye o podría incluir una transformación, una conversión, pero de por sí estamos cambiando el datum entre las coordenadas de origen y las coordenadas finales. Entonces ya ahí son dos operaciones realmente. Si yo tengo nuevamente coordenadas en UTM Sirgas y las quiero llevar a geocéntricas W84, entonces ya estoy cambiando no solamente el sistema de coordenadas, sino que estoy cambiando además el datum de esas coordenadas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque entonces esa transformación de datos tiene que ser bien manejada, de manera tal que esto se haga de forma correcta. Bueno, obviamente esto un poco ya lo hablamos. Aquí tenemos coordenadas, cuáles son los tipos de transformaciones o conversiones. Estas conversiones pueden ser entre coordenadas geocéntricas, entre coordenadas geodésicas, coordenadas planas 2D o 3D, perdón, 2D, y ya luego entonces empezamos a ver que si vamos a cambiar entre sistemas de referencia vertical, entonces tenemos que empezar a considerar esto como una potencial cambio transformación de datum, tanto en lo horizontal como en lo vertical. Y en especial cuando estamos hablando de alturas físicas geométricas, que si yo hago conversiones de este tipo o transformaciones de este tipo, es muy probable que esté cambiando la referencia vertical, ¿no? Entonces, bueno, tengo que mirar con cuidado cuáles son los datos que se están aplicando, cómo son esos modelos de transformación, porque ya no es algo tan trivial en este caso. Una de las aspectos que me gusta resaltar, ¿no? De estas transformaciones, aquí lo volví a dar en inglés, bueno, la multiplicidad, es decir, para un mismo caso, es decir, llevar coordenadas de la canoa a Repén, probablemente existen varios
modos o modelos de transformación, y eso hay que mirarlo también con mucha atención. Siempre hay una recomendación, siempre hay un modelo que es el recomendado en algunos casos por las agencias nacionales de cartografía, etcétera, pero el problema es que al existir varios, eso puede traer confusión, puede traer inconsistencias no deseadas. La transformación, la Transformation Accuracy, aquí es, bueno, ¿cuál es el nivel de precisión y de exactitud que tienen estas transformaciones? Recordemos que son parámetros de transformación, deben ser tomados en cuenta, es decir, la calidad de esa transformación depende de la calidad en la que fueron determinados esos parámetros. Doy un ejemplo. Si la transformación de datos fue para una transformación de datos se usaron unos parámetros, los cuales la calidad de esos parámetros está en el orden de, por dar un ejemplo, de 1 metro. Yo tengo que saber que si estoy midiendo con milímetros y quiero transformar, automáticamente esa transformación va a estar, esas coordenadas van a estar degradadas de algún modo por esa transformación. Entonces, esos son errores que hay que considerar cuando estamos haciendo el manejo de transformaciones de coordenadas o transformación de datos específicamente, ¿no? Entender cuál es la calidad de esos parámetros. A veces se dice, bueno, si vas a medir con una calidad o el requerimiento del proyecto exige que la calidad de las coordenadas sea mucho mejor que la calidad que proporcionan los datos, los parámetros de transformación, entonces mejor no hacer ninguna transformación, sino tratar de vincularse directamente a las coordenadas de esa red a la que se desea, ¿no? El otro aspecto es la reversibilidad. La reversibilidad, creo que la mayoría de los modelos de transformación, no todos, pero está relacionado con la anterior. La reversibilidad significa que yo puedo ir del datum 1 al datum 2 matemáticamente con los mismos resultados si quisiera ir del datum 2 al datum 1. O sea, esa no siempre es así, no siempre se cumple, o hay unos niveles de precisión en eso. Por ejemplo, hay modelos que no son reversibles en la teoría, matemáticamente hablando, sin embargo, desde el punto de vista práctico, sí lo son. Porque ese error que genera la reversibilidad es menor que el error propio de los parámetros de transformación, por dar un ejemplo. Entonces, bueno, a lo mejor en un caso dado los errores de la transformación están en el orden de 50 centímetros, pero la reversibilidad está en el orden de 3 milímetros. O sea, es despreciable el efecto que tiene la reversibilidad, pero siempre se debe tomar esto en cuenta porque está presente y habrá casos donde eso sí pasa a ser un problema. Un ejemplo del que quiero hablar, y esto que me parece súper importante, es el uso de los códigos EPSG o EPSG. Y voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo porque yo creo que esto es importante que se conozca, que se use, que se implemente. Entonces aquí voy a traer un ejemplo ilustrativo rápidamente para cerrar esta charla, ¿no? Aquí quiero llevar coordenadas del PESAT 56 en UTM 19 Norte, cuyo código IPSG es el 28819. Es decir, hay un código específico que define ese sistema de coordenadas. Y como ven en la descripción del nombre, dice datum y luego la proyección y la zona. Quiero ir de allí a RECVEN UTM 19, cuyo código es 2202. Muy bien. Entonces, aquí en esta podemos ver los parámetros y la descripción en detalle. El punto es que si yo hago esto, obviamente estoy cambiando el datum, porque estoy yendo de PESAT 56 a RECVEN. La pregunta es, aunque yo ponga en el metadata y en la descripción de mis coordenadas de destino, esto fue RECVEN UTM 19, queda la incógnita para quien recibe esa coordenada, queda la incógnita o la pregunta, ¿esto
¿Fue puramente medido en RecVen UTM o esto viene transformado de otra coordenada anterior? Y la pregunta, y si fue así, ¿cómo fue? Entonces, eso no se sabe si nosotros con simplemente describir el datum y la coordenada, quedan todavía muchas cosas en el aire. Entonces, las mejores prácticas para esto es hacer lo siguiente. Yo coloco el nombre de las coordenadas y utilizo esta codificación 2202 y agrego ese 1769. ¿Qué es el 1769? El 1769 es el código IPSG que describe la transformación de datum con los parámetros específicos, con los modelos específicos en este caso, del Badecas Molodensky 10 parámetros en Venezuela. Es decir, si yo leo esto y veo que dice IPSG Code 2202 y 1769, ya yo sé que esto viene de PESA 56, que fue transformado con los 10 parámetros de transformación y que la proyección actual es RecVen UTM-19. No olviden esto es muy sencillo, simplemente agregar esto ya dice muchísimo, porque me ayuda a entender de dónde viene la coordenada originalmente y además cuáles parámetros fueron usados. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque a lo mejor en un mismo proyecto yo estoy levantando con LIDAR, y Lianes está levantando con radar y el otro está levantando otra información con GPS. Todos asumimos que debemos ir a RecVen o a Canoa y que lo estamos haciendo bajo el mismo criterio y no necesariamente eso es así. Esto ayuda a que todos unifiquemos los mismos procedimientos y podamos eliminar cualquier inconsistencia, incluso en el mismo proyecto. Algunas recomendaciones, estos son algunos libros que yo creo son interesantes porque dan un poco profundizan obviamente estos conceptos, estos temas, pero también tienen un toque operacional, práctico, pragmático de cómo se aplican estas cosas en el día a día de las operaciones geodésicas o de surveying o de topografía o cartografía, incluso en GIS. Y por último quiero mencionar el libro, ya, bueno, a lo mejor tiene un poco más de un año, publicado por el profesor compañero Víctor Sciose en compañía del doctor Henry Montesino de una de las universidades de Chile. Me parece un libro, bueno, lo recomiendo 1000%, primero porque es un texto que está en español y por supuesto para la comunidad latinoamericana no es muy común encontrar libros de esta calidad, sobre todo con las descripciones gráficas y los conceptos actualizados que tiene. Me parece un libro fundamental para la enseñanza y para la divulgación de la geodesia más allá de las escuelas de geodesia. Y bueno, y por último, hacer un poco de recomendaciones sobre la parte, algunas publicaciones interesantes que he visto, que me refiero más a libros en el ámbito de inteligencia artificial aplicada a la geodesia. Este primero abarca diversas aplicaciones de la inteligencia artificial en geodesia, incluyendo el procesamiento de datos, análisis espacial, la integración de datos geoespaciales con técnicas de aprendizaje automatizado. El segundo, el de geodesia y observación de la Tierra. Este libro profundiza un poco el impacto de la inteligencia artificial en la geodesia y la observación de la Tierra, abarcando métodos de aplicaciones, direcciones futuras en este campo, o sea, hacia dónde se dirige este campo. Y el último explora un poco cómo se aplican las técnicas de ciencias de datos, incluyendo la inteligencia artificial en las geociencias en general, abarcando estudios de casos relevantes para la geodesia también. Bueno, yo creo que con esto termino por ahora para darle chance que algunos de ustedes hagan preguntas o comentarios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Hermógenes, por esa excelente presentación que desde mi punto de vista explica bastante bien y de forma muy clara y concisa esos fundamentos de la geodesia que
que son tan importantes, no solo conocerlos, sino también recordarlos, ya que son la base de todo lo que se hace hoy en día en esta área. Los participantes que tengan alguna pregunta pueden dejarla en la sección correspondiente en la aplicación. Sin embargo, ya tenemos algunas preguntas. Esta pregunta viene de mi parte. Conociendo ya la importancia que tiene la geodesia, ¿cómo ves el déficit de geodestas actualmente en países, por ejemplo, como Estados Unidos? Bueno, yo creo que yo lo llamo el problema. El problema, no quisiera decir solamente en Estados Unidos. Quizás en Estados Unidos el problema es más agudo por muchísimos factores. Primero, que las escuelas de geodesia son escasas. Segundo, que eso significa un gran déficit en las instituciones públicas y federales de los Estados Unidos, y me estoy refiriendo al National Geodetic Survey, a la Agencia Nacional de Geoespacial, a la NASA, al USGS, en fin, el NOAA. Son muchas las instituciones públicas federales de los Estados Unidos que están experimentando escasez de personal, están experimentando ya problemas para poder cubrir esas posiciones, y por supuesto la gran preocupación es qué va a pasar en el futuro. Recuerden que Estados Unidos tiene una gran responsabilidad, que es el manejo, el mantenimiento y el sostenimiento de muchas plataformas espaciales geodésicas. Uno de ellos es GPS, que si bien está enmarcado dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, desde el punto de vista científico, hay una gran dependencia de la comunidad geodésica. Bueno, eso en el caso de Estados Unidos, yo creo que es muy evidente, es grave la situación. Obviamente, Estados Unidos lo que está haciendo hoy día es, en forma general, es importando esas especialidades de muchos países, sobre todo de Europa y de China. Pero no creo que sea diferente en Sudamérica, no creo que sea diferente en Europa o en Australia. O sea, creo que el problema es similar, solo que la gravedad o el impacto de ello en los Estados Unidos y en Europa es mucho más, es mayor. No quiero minimizar eso en el contexto suramericano, pero creo que sin duda a Sudamérica en las próximas décadas va a empezar a sentir esa deficiencia si no se toma en cuenta la inversión que se debe hacer a nivel de educación y de preparación en todos los niveles, o sea, desde la escuela básica, a nivel medio y luego ya en la universidad. Si no se hace énfasis en las matemáticas, en la física, en esas disciplinas, menos gente llegará a estudiar ingeniería, menos gente llegará a estudiar geodesia, y eso es un problema. Lo veremos sobre todo en el estudio del cambio climático y estas cosas, donde la geodesia tiene un rol importante. Entiendo. Tomando esa respuesta, nosotros, o se han escuchado, pues, en los últimos años diversas opiniones sobre el momento actual de la geodesia, y varias personas la han definido como el mejor momento, ¿no? Es que es el momento de mayor reconocimiento y conocimiento de esa área, y hasta fama. En ese aspecto, ¿cuál sería tu opinión? ¿Este para ti sería el mejor momento de la geodesia? No lo sé, no puedo, no tengo, o sea, es muy difícil que yo pueda, no es que yo sea muy joven, no lo soy, pero no creo que puedo opinar en ese sentido. Yo sí considero que se están haciendo cosas muy importantes. O sea, el solo hecho de que la Organización de Naciones Unidas tenga un grupo importante dedicado a la geodesia, que se estén generando fondos para ello, pero al final,
¿Es suficiente? ¿Están los países conscientes de esto? ¿Están nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, haciendo algo en relación a adoptar o a incrementar su potencial y sus capacidades geodésicas? O sea, ¿cómo se propaga eso que desde arriba, desde las Naciones Unidas, cómo se propaga y llega a concretarse en acciones concretas en el terreno? Ahí es donde está mi preocupación. Quizás no lo veo tan así. Creo que ahí falta un poquito de esfuerzo y, bueno, por supuesto, ahí entra la política, ¿no? Principalmente. La geodesia, la geodesia tiene un gran problema. O sea, un problema de marketing, problema de promoción, porque estamos hablando de una ciencia y una disciplina que es muy abstracta. Bueno, yo siempre me gusta mucho repetir lo que dice el doctor Hoyer. La geodesia es la infraestructura de la infraestructura. Es casi invisible, pero es fundamental y crítica, incluso para todas las geodesias. Yo creo que, y a lo mejor no exagero al decir que la geodesia, después de la matemática y de la física y de la química, es una de las ciencias fundamentales, porque muchas otras disciplinas de la ingeniería y de las geociencias dependen del pilar que significa la geodesia. Ok. Y según tu experiencia, ¿cómo ves el ámbito de la aplicación de la inteligencia artificial dentro de la geodesia? Bueno, es una pregunta interesante porque, o sea, claro, también hay que diferenciar, cuando hablamos de inteligencia artificial, creo que en algunos eventos, en algunos estadios, se puede decir así, estamos banalizando ese asunto con aplicaciones como muy del día a día y estas cosas. Yo creo que esto es mucho más profundo, incluso una discusión filosófica que podría llevar un buen tiempo aquí de discusión. El punto es que eso es inexorable. O sea, la inteligencia artificial llegó, va a seguir desarrollando, va a seguir creciendo, va a seguir expandiéndose a un punto que yo creo que todavía ni siquiera nosotros podemos imaginarnos. O sea, algo que va a superar. Esto es un punto de inflexión en la historia de la humanidad, de hecho. Así lo veo yo. Esto va más allá de una mera tecnología. El hombre siempre ha creado tecnología y a partir de la ciencia y la investigación se crean tecnologías y esas tecnologías se traducen en soluciones. En este caso, la gran diferencia es que esa tecnología va a llegar a un punto en que va a crear otra tecnología y va a probablemente a controlarnos a nosotros. Toda tecnología, como bien se sabe, tiene pros y cons, tiene aspectos positivos, aspectos negativos, ¿no? Hay gente que la critica, la inteligencia artificial, por el potencial o el daño que ya está haciendo, y hay gente que la ve como algo bastante prometedor, como una gran esperanza. Yo siempre digo que, bueno, cuando hablamos de esos temas y la gente se pone intensa a criticar la inteligencia artificial, yo siempre traigo un ejemplo que es el vehículo, ¿no? El carro. O sea, por dar un ejemplo, el vehículo, por supuesto, tiene su parte buena, pero por dar un ejemplo concreto, una ambulancia. O sea, una ambulancia, si no tuviéramos ambulancias, no salváramos un montón de gente. Pero esa misma ambulancia manejada por la persona incorrecta puede atropellar a un montón de personas o puede chocar un montón de carros. O sea, y eso siempre va a estar en todas las tecnologías. O sea, el lado malo, el lado negativo siempre va a existir. Y creo que lo importante de todo eso es que se establezcan regulaciones, marcos legales que, repito, que regulen el uso
la aplicación de la inteligencia artificial, pero más que las regulaciones, cuerpos que vigilen o organizaciones que vigilen y que controlen y que, vamos a decir así, o sea, ¿cómo decir? Existen leyes penales, pero si no existe la policía, entonces igual tú puedes cometer, digamos, evadir la ley. O sea, lo importante es que existan mecanismos de vigilancia y de control para hacer cumplir la ley o la regulación. Eso en forma general, para darte una idea de lo que yo pienso de la inteligencia artificial. En cuanto a, entonces, dicho esto, quiero dejar claro que sí, yo soy una persona que está a favor de la inteligencia artificial, sobre todo en la aplicación de las ciencias y de la salud, principalmente. Creo que hay un campo importantísimo, pero yendo a lo concreto de la inteligencia artificial en el contexto de la geodesia, creo que, bueno, hay aplicaciones concretas, fundamentales que se están haciendo y que se van a seguir desarrollando. Una de ellas es la inteligencia artificial por ejemplo, en el mejoramiento el procesamiento de datos, y estoy hablando de procesamiento de datos a gran escala para resolver problemas de sensores remotos, de NCS, en el estudio del campo de gravedad y cómo cambian las masas, la distribución de masas en el planeta, o sea, crear modelos pues, usando la inteligencia artificial para predecir, modelar problemas globales de ese tipo, el mejor entendimiento del cambio del clima o modelos meteorológicos, por ejemplo, también en la predicción concreta, lo hablábamos hace rato, de los parámetros de orientación terrestre, por ejemplo. La inteligencia artificial va a jugar un rol importante en el mejoramiento del estudio, monitoreo y predicción de cómo va a determinarse esos parámetros de orientación terrestre. Y bueno, y creo que el otro es en el otro campo que es importante es las deformaciones, en el campo de las deformaciones, del estudio de deformaciones a partir de técnicas geodésicas. O sea, yo creo que esos 4 aspectos, te decía, para resumir, primero, sensores remotos, GNSS, ahí hay un montón de problemas a resolver que creo que la inteligencia artificial los va a resolver pronto, creo yo. Por otro, el estudio de modelos de la Tierra como el geoide, modelos de gravedad, distribución de masa a nivel global, clima. La inteligencia artificial creo que es la mejor herramienta para abordar esos problemas. Orientación, o sea, parámetros de orientación terrestre es otro aspecto que necesita mejorar, o sea, hay muchas cosas que mejorar en ese sentido. Y deformaciones, estudio de deformaciones complejas, por técnicas geodésicas, creo que ahí también va a cumplir un rol importante. Ok, perfecto. Hay una pregunta del señor Rafael Cedeño que dice, saludos colegas, saludos respetados colegas, excelente presentación. ¿Habrá una forma sencilla de explicar qué es la geodesia para personas no geodestas? Sí, yo creo que dependiendo de la audiencia, yo creo que sí, sí existe, pero también hay que entender mejor a quién estamos hablando. O sea, creo que cuando, por ejemplo, siempre me toca hacer presentaciones de este tipo a geofísicos, por ejemplo. Y bueno, pero estos geofísicos solamente trabajan en proyectos sísmicos. Ok, ahí es como más fácil, ¿no? Pero cuando tú tienes en un grupo, en una audiencia, geólogos que hacen, qué sé yo, interpretación y otros que están haciendo sísmica y otros que están haciendo estudios
no sé, de inyección de CO2 y estas cosas. O sea, creo que hay que escoger estas explicaciones y orientarlas al tópico que domina esta persona para conectar cómo desde la geodesia se hace un aporte directo, concreto a las disciplinas que ellos manejan. Yo creo que ahí es donde está la clave y lamentablemente eso no se puede hacer en audiencias muy grandes, tienes que ir como por segmentos, ¿no? Desde mi punto de vista, hasta ahora eso a mí me ha funcionado. Me ha funcionado, ¿por qué? Porque bueno, luego de que esas charlas, vamos a decir, educativas, suceden, hay una mayor conciencia de la importancia, hay una mayor conciencia de lo que no sé y de lo que no debería hacer sin preguntarle a un geodesta. Y bueno, eso me ha traído frutos muy positivos, ¿no? Pero bueno, creo que no se puede generalizar, creo que se debe siempre conocer con quién vamos a hablar y en función de eso tratar de establecer puntos en común, reconocer que tampoco es que la geodesia lo es todo, ni es más importante que las demás, simplemente es fundamental y bueno, de una forma clara, con ejemplos específicos de lo que esos otros profesionales hacen, es muy importante. Yo siempre, cuando hablo con geógrafos en el área de GIS o cuando hablo con especialistas en sensores remotos, estas cosas las ponemos de acuerdo en esos términos, en ese lenguaje que ellos dominan. Excelente, sería como contextualizar en función a la audiencia o las aplicaciones de la geodesia dentro de esa área. Hay un comentario del profesor Douglas Bravo que dice, excelente presentación. Has puesto las cosas en su lugar y siempre es necesario por las desviaciones que se observan hoy en día. Gracias por tanto. Gracias, profesor. Gracias por esos comentarios. Hay otra serie de preguntas que están más relacionadas a si vamos a publicar la charla o si podríamos compartirles la presentación vía correo electrónico. Y sí, nuestras charlas están publicadas o serán publicadas en nuestro canal de YouTube, Sigma Red Global. Los invitamos a suscribirse y de igual forma podemos enviarle la presentación vía correo electrónico a las personas que lo están solicitando sin problema durante los próximos días. Sí, no hay problema. Por supuesto que está a la orden y bueno, en mi correo electrónico también, siempre que necesiten contactarme por ahí por alguna pregunta o lo que sea, estamos a la orden. Voy a volverlo a poner por acá antes de que cerremos la presentación. Me fui. Aquí está. ¿Se puede ver? Ahí está mi correo electrónico, cualquier tema que les inquiete o pregunta o algo que haya quedado fuera de no muy claro, por supuesto estamos a la hora. Sí, también si llega alguna otra pregunta la podemos responder vía email a través de Hermógenes. Iliani, disculpa que te interrumpa, un último comentario que quería también invitar, ¿no? a la comunidad de Sigma, es aprovechar, bueno, anunciar que tanto Sigma como en este caso la profesora va a estar haciendo una presentación de un tema muy interesante que tiene que ver con velocidades, ¿no? Velocidades o campos de velocidades. Estamos y estaremos presentando un trabajo en el próximo evento de Sirgas en noviembre. No sé si la profesora puede dar mayores detalles de eso, pero los invitamos a que primero participen en ese evento, que por supuesto es muy bueno. Segundo, que nos apoyen también a nosotros en los esfuerzos de investigación que estamos haciendo en materia de geodesia en el contexto suramericano. Solamente voy a adelantar que el trabajo que estamos presentando está en el contexto de velocidades geodésicas, cómo modelar velocidades geodésicas, cómo calcular y actualizar coordenadas a partir de modelos de velocidad como una alternativa.
y no sé si la profesora puede dar mayores detalles de lo que es el evento, en qué fecha, en qué lugar. Sí, claro. El evento tiene fecha del 18 al 21 de noviembre en Bogotá. Años anteriores han transmitido vía YouTube, este año no han comunicado si la transmisión va a ser vía YouTube, pero seguramente cuando se acerque más la fecha a través de las redes sociales de Sirgas publicarán toda la información y nosotros también la publicaremos a través de nuestras redes sociales. Entonces, como bien lo dijo Hermógenes, la invitación es a participar de cualquier forma, bien sea presencial o online, y apoyar también a las personas del gremio que podamos participar en este evento, no solo venezolanos, sino también de otros países de Latinoamérica. No, y Ahorita en no ese está el caso, programa, en todavía no ese está el caso, programa, pero ya debe estar por salir, ¿no? El claro. programa de Ah, ok, no lo han publicado. no, Bueno, no, y además resaltar que en este proyecto en particular tenemos varios estudiantes de la Escuela de Ingeniería Geodésica. correcto. Eh, bueno, mm, han hecho un gran Correcto. trabajo, han sido un gran aporte. Este proyecto básicamente se da por el trabajo de estudiantes, profesores, eh, y que se está llevando una propuesta interesante en el, a Sirga y que además una solución a algunos problemas que hay en esa materia eh, y que bueno, hay una representación venezolana eh, que va a estar allí junto con otros especialistas obviamente de la esfera de Siria. Así es. Así que bueno, la invitación es para todos y esperando en los próximos días que se publique más información acerca del evento en sí. Bueno, en vista de que ya no hay más preguntas, en nombre de todo el comité organizador, quiero hacerle entrega a Hermógenes de este pequeño certificado por el agradecimiento a todo su tiempo, su disposición de participar con nosotros en esta actividad. Gracias, muchas gracias. Para todos, para toda la audiencia, esta es la última sesión en vivo de las terceras jornadas de Ingeniería Geodésica. El día de mañana continúan en diferido a través de nuestro canal de YouTube. De verdad quisiera agradecerles a todos por su conexión, su participación en este evento, esperando que haya sido de provecho para todos los tópicos presentados, que aprendieran y disfrutaran de todo lo que presentamos en el área de sensores remotos, fotogrametría, tecnologías geoespaciales, obras civiles, inteligencia artificial y geodesia superior. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, los invito a formar parte de la última cita de estas jornadas, que es el día de mañana sábado, a través de nuestro canal de YouTube, como dije, Sigma Red Global, en donde el ingeniero Pierre Schindler hablará sobre visualización de datos geoespaciales usando Power BI. Sigan conectados con Sigma. Un placer. Chao, chao. Hasta luego, gracias.